externa del útero a la pelvis. Estos ligamentos se llaman ligamentos anchos del útero. Estos ligamentos anchos del útero, como están abarcando y prácticamente como dividiendo la pelvis, van a formar lo que vienen a ser dos fondos de saco. Un fondo de saco recto uterino, que es esto de aquí, y un fondo de saco vésico uterino, que sería esto de aquí. Entonces, los ligamentos anchos del útero, que son estos, dividen la pelvis en dos fondos de saco. Fondo de saco recto uterino y fondo de saco vésico uterino. ¿Está bien? Ahora, esto también es importante. Ya hemos visto cómo el útero más la parte superior de la vagina se forma de los conductos paramesonéfricos. Ahora, miren en este dibujito, está de dos colores, justamente especificando eso, que el útero y la parte superior de la vagina, como ven aquí, se forma de los conductos paramesonéfricos. Y esta parte inferior de la vagina se va a formar del seno urogenital. Resumiendo, la vagina tiene dos orígenes. La parte superior de la vagina se origina de los conductos paramesonéfricos y la parte inferior del seno urogenital. ¿Listo? Ahora vean que aquí en la vagina tenemos una pequeña membranita que se llama ¿qué? Himen. El himen también tiene doble origen. ¿De dónde se forma? A partir de las células de la vagina y las células del seno urogenital. ¿Listo? Ya se han mareado, creo. ¿Cómo es? ¿Está bien? ¿Seguimos? Sí. Lamentablemente es largo el tema. A ver, en la mujer yo les había dicho que si bien de inicio tanto en el hombre como en la mujer tenemos dos conductos, paramesonéfrico y mesonéfrico, dijimos que en la mujer va a desaparecer el mesonéfrico y solo queda el de Müller, para que no se confunda, Müller o paramesonéfrico. Müller de mujer, ¿lo ven? Este es el que queda en la mujer. Dice que este mesonéfrico que va a desaparecer en la mujer, en la parte superior queda un resto que va a formar lo que se llama epóforo, ¿sí? Epóforo, que va a formarse más o menos aquí, cerca a lo que es el ovario. Y la parte caudal del conducto mesonéfrico va a formar lo que es el paraóforo, ¿sí? En la mujer, entonces, desaparece el conducto mesonéfrico, que está de azul. Quedan dos pequeños restos, uno en la parte craneal, que forma el epóforo, y uno en la parte caudal, que forma el paraóforo. Este paraóforo dice que después podría, en un tiempo después, podría formar los quistes de Gardner. Y eso es lo que nos dicen del conducto mesonéfrico. Entonces, el conducto mesonéfrico en la mujer desaparece. Solo queda un pequeño resto en la parte craneal que forma el epóforo. Y en la parte distal otro restito que forma el paraóforo. Que después este puede formar el quiste de Gardner. ¿Sí? Lo que no entiendo, el epóforo tiene que desaparecer. ¿Qué? Eso desapareció. Es un resto que queda ahí y forma el epóforo. Y en cambio este paraóforo va a formarse más o menos entre lo que va a ser la pared del útero y la vagina. Y que probablemente de ahí a un tiempo podría formar el quiste de Gardner. ¿Ya? Hemos visto todo lo que es genitales internos. Veamos genitales externos. En el varón hemos dicho bolsas estrotales y pene, y en la mujer labios mayores, menores, el vestíbulo, el clítoris y nada más, ¿sí? Les comento que en la etapa indiferenciada de genitales externos, de inicio vamos a tener esto en el hombre y esto mismo en la mujer. Por eso que de inicio, cuando ustedes ven externamente los genitales, no van a poder diferenciar todavía y decir si es hombre o es mujer.
porque en esta etapa indiferenciada tenemos lo mismo los dos. ¿Listo? De inicio era una estructura así, donde prácticamente estaba formado por las membranas cloacales, que luego en la parte superior se fusionan, forman el tubérculo genital, en la parte inferior también se fusionan y van a formar el pliegue anal. Resumiendo, el periodo, esto es importante, el periodo indiferenciado de los genitales externos está representado por tubérculo genital, pliegues uretrales, membrana urogenital y las prominencias genitales. Lo mismo vamos a encontrar en la mujer y lo mismo en el varón. ¿Listo? Por eso decimos periodo indiferenciado de los genitales externos. Ahora, ¿cómo se va a diferenciar? Hablemos en el varón. Este tubérculo genital en el varón va a crecer y va a formar el pene, ¿sí? Estos pliegues uretrales en el varón va a ayudar a formar las paredes laterales del surco uretral. No olviden que la uretra peniana abarca todo lo largo del pene, solamente hasta la base del glande. En la última parte del conductito, esto de aquí, se llama meato urinario. Esto se llama meato urinario. Y este meato urinario se va a formar por la invaginación de las células ectodérmicas del glande. Entonces, ¿cuál es el origen del meato urinario? Las células ectodérmicas del glande. ¿Ya? Y luego nos dicen también de que estas prominencias genitales van a formar lo que son las bolsas escrotales. Entonces vean que a partir de esto se ha formado esto en el varón. En la mujer, ¿qué es lo que va a pasar? En la mujer el tubérculo genital apenas crece un poquito más y forma el clítoris. Los pliegues uretrales en la mujer va a formar los labios menores. Las prominencias genitales en la mujer va a formar los labios mayores. La membrana urogenital va a formar lo que es el vestíbulo, donde está la desembocadura de la uretra y el orificio de ingreso a la vagina. Entonces, de esto mismo en la mujer se ha formado esto. ¿Sí? Por eso decíamos a este periodo indiferenciado de los genitales externos. Nos están hablando del descenso testicular. El descenso de los testículos prácticamente se lleva a cabo a partir de las 28 semanas a través de los conductos inguinales. Dice que al final de las 33 semanas de gestación, los testículos ya deberían estar dentro de las bolsas escrotales. Por otro lado, nos dicen que el testículo tiene 7 capas. Miren, la piel, dartos, fascia espermática externa, cremaster, fascia espermática interna y la túnica vaginal. De estas capas del escroto, 3 de ellas son como una prolongación desde los músculos del abdomen. Por ejemplo, a nivel del abdomen tenemos la fascia transversal que va a descender hacia la bolsa escrotal y va a formar la fascia espermática interna. El músculo oblicuo del abdomen va a descender hacia el escroto y va a formar el músculo cremasteriano. El músculo externo del abdomen va a ir hacia el escroto y va a formar la fascia espermática externa. Cosa que el escroto va a tener estas 7 capas. ¿Ya? Yo creo que este tema, así como lo estoy viendo ya cansados y no sé si me están entendiendo, se los voy a pasar por el grupo. ¿Ya? No ve nada. Y aquí nos están hablando del descenso de los ovarios. Bueno, los ovarios descienden nada más por debajo de la pelvis, no es como el varón que tiene que descender a ninguna bolsa escrotal, ¿no es cierto? Y nos hablan de 3 ligamentos, de ese ligamento suspensorio del ovario, ¿sí? Del ligamento
útero ovárico, que es este, y del ligamento redondo, que están relacionados con el ovario. Patologías, tumor de Wilms. El tumor de Wilms es un tipo de cáncer renal que se presenta habitualmente en los niños menores desde 5 añitos, ¿sí? Este tumor de Wilms puede presentarse de manera aislada o presentarse como parte de un síndrome también. Además nos dicen que este tumor se debe a la mutación del gen WT1 en la región 11p13 y como pueden ver aquí este tumor de Wilms forma parte de un síndrome que es el de War, donde está presente el tumor de Wilms, hay aniridia, hay gonadoblastomas, hay discapacidad intelectual y además microdelección en el cromosoma 11. Displasias y agenesis, se dice que son dos patologías renales muy complejas, donde el paciente la mayor de las veces necesita realizarse una diálisis o incluso hacerse un trasplante renal. Aquí nos están hablando también del riñón multiquístico, este es el riñón multiquístico, donde nos dicen que no hay una ramificación del uréter, por lo tanto no se desarrollan los túbulos colectores y habitualmente termina en una agenesia renal, donde después ese riñón ya no es funcional. Secuencia de Potter. En la secuencia de Potter tenemos características específicas, que son estas de aquí, y otras que pueden acompañar a esta secuencia. ¿Cuáles son las características específicas de la secuencia de Potter? Anuria, o sea, no hay eliminación de orina. El paciente tiene una cara aplanada, que es típica del síndrome o de la secuencia de Potter. Por eso se dice facies de Potter. Tiene pie equinovaro, ¿sí? Tiene hipoplasia pulmonar. Bueno, en realidad esos serían los signos y síntomas del paciente con secuencia de Potter. Pero a esto podría agregarse ausencia o anomalías vaginales, uterinas, de los conductos deferentes, de las vesículas seminales. También se puede agregar patologías cardíacas, atresias traqueales, duodenales, labio leporino, paladar hendido o incluso algunas malformaciones cerebrales. El riñón poliquístico, aquí nos especifican que puede ser autosómico recesivo o también autosómico dominante, o sea, puede ser genético. El síndrome de Bardet nos dicen que va a cursar con quistes renales, obesidad, discapacidad intelectual y defectos en las extremidades. El síndrome de Meckel-Gruber, realmente este es muy severo, donde van a poder encontrar en el paciente quistes renales, hidrocefalia, paladar hendido, ausencia del tracto olfatorio y también alteraciones en las extremidades como la polidactilia. Duplicación del uréter. Hay de dos tipos de duplicación. Miren, este es solamente parcial porque es solamente en la parte superior y este es total, ¿sí? De todas formas, se ha visto que cuando hay dos uréteres, uno de ellos puede desembocar en la vejiga, otro puede desembocar aquí a nivel del vestíbulo o incluso en la vagina. Luego tenemos el riñón pélvico. El riñón pélvico se llama cuando uno de ellos no ha ascendido y se ha quedado a nivel de la pelvis. Y el riñón en herradura es aquel, como están observando aquí, que tiene la forma de una herradura. Pasa que en el momento de ascender desde la parte pélvica hacia la parte lumbar, ha habido tanta aproximación entre ellos que al final se han fusionado sus polos. Y aquí la arteria, ¿dónde estamos? Aquí la arteria mesentérica inferior es como que no permite tampoco que suba este riñón en herradura hasta su posición definitiva. También nos hablan de arterias renales accesorias. Normalmente las arterias para el riñón son provenientes de la aorta, pero a veces pueden estas formarse digamos, extras que se van a dirigir hacia los polos superiores o inferiores del riñón, que también estarían proveniendo de la misma aorta.
Aquí tenemos defectos vesicales. Esta es la vejiga. Esto de aquí les había dicho que se llama alantoides y que luego esta alantoides va a cerrarse y va a formar el uraco y que luego el uraco va a formar el ligamento umbilical medio. ¿No ven? A este nivel tenemos 3 malformaciones. Una de ellas que es la fístula del uraco. Fístula es todo conducto, les dije, que comunica un órgano con otro. Fíjense aquí, esta sería la fístula del uraco que estaría comunicando la parte de la vejiga con la parte del ombligo, con el exterior, ¿sí? Entonces una fístula del uraco. Aquí no se ha cerrado completamente y ha formado el uraco, sino que solo en su parte, digamos, distal y proximal se ha cerrado y la parte media ha quedado permeable y ha formado un quiste. De ahí el nombre de quiste del uraco. Y finalmente, aquí están viendo el seno del uraco, donde la parte proximal del uraco se ha cerrado, pero la parte distal ha quedado permeable. Resumiendo, podemos tener 3 tipos de patologías del uraco: la fístula del uraco, quiste del uraco y el seno del uraco. Luego tenemos la extrofia vesical, donde ha habido una falla en el cierre de la pared de la pelvis, ha quedado abierto y ha permitido que salga para afuera la mucosa de la vejiga, y esta extrofia vesical muchas veces puede acompañarse de lo que conocemos como epispadia. Esto es el pene y toda la cara dorsal del pene está abierta, ¿sí? Entonces, habitualmente la extrofia vesical se acompaña de epispadia también. Aquí tenemos malformaciones a nivel de lo que viene a ser el útero. Esta imagen que ven aquí es el útero didelfo, donde se han mantenido cada conducto por separadito y a cada uno ha formado su útero y su vagina, ¿sí? Aquí están viendo el útero arqueado, se llama así porque esta parte del fondo uterino forma una indentación, ¿sí? Por eso recibe el nombre de arqueado. Este es el útero bicorne, es como si tuviera 2 cuernos en una vagina, o sea, tiene 2 úteros que están juntos y desembocando en una sola vagina. En cambio aquí cada uno desembocaba, ¿no?, en su propia vagina. Tenemos también el útero bicorne unicervical, donde se forma un útero con su vagina y aquí un pequeño cuerno que está como unido a este útero que se ha formado, ¿sí? Entonces, útero bicorne unicervical. Tenemos también lo que es la atresia del cuello uterino, donde hay un cierre del cuello uterino. O también la atresia vaginal, donde en la parte inferior la vagina se cierra. Son alteraciones del útero y la vagina. A nivel del pene, ¿qué vamos a tener? Las hipospadias, epispadias. Hagamos de cuenta que este es el pene. Aquí en la punta debería estar la abertura de la uretra, ¿no ve? Sí. En este caso, en la hipospadia, puede estar la abertura aquí debajo, en cualquiera de los niveles, incluso